Bien, ya de regreso para esta segunda media hora de nuestro público y confidencial del día de hoy. Les habíamos dicho, empezando el programa, que el tema del arco minero sigue estando en el primer plano. De hecho, ayer lo comentábamos. ¿Por qué? Porque ciertamente el gobierno intentó una jugada verdaderamente dañina para Venezuela, causante de un drama terrible, de un daño muy fuerte, que es pretender repartir, ahora no recuerdo la cifra, pero creo que son, una cuarta parte del territorio nacional entre transnacionales para una explotación minera sin controles, sin orden y además causante, en caso de que se hubiera desarrollado, podría causar terribles daños al medio ambiente. Eso ha sido rechazado desde muy amplios sectores del país. El gobierno, su única motivación era buscar real para tratar de tapar con una parte del rentismo minero algo de lo que el derroche causado con el anterior rentismo petrolero le había quitado en recursos, sin importarle la destrucción del medio ambiente, la destrucción de toda esta zona, digamos, de nuestra Guayana profunda. En fin, lo cierto es que frente a esto, como digo, ha habido un rechazo muy grande. Y en la Asamblea Nacional, desde el primer momento, lo han enfrentado. Hoy, dentro de un ratico, va a comenzar en una de las instalaciones que están a cargo de la Asamblea Nacional un foro bastante interesante para presentar un proyecto de ley para derogar el decreto del arco minero. Por esa razón tenemos en línea telefónica al diputado Américo de Gracia, que ha sido uno de los principales actores en la lucha contra ese nefasto decreto del arco minero y que es uno de los ponentes en el foro de hoy, para que nos cuente de qué va ese proyecto de ley y de qué va el foro. Bienvenido, Américo, a Público y Confidencial. Muy buenos días a la gente de Público y Confidencial, a tu gente, Damián, y por supuesto a ustedes ahí en los estudios. Ya nos encontramos en el auditorium Batalla de Carabobo, aquí en la Asamblea Nacional, en el Museo Boliviano de la esquina de Pajaritos, justamente para la presentación de la ley a toda la sociedad civil, a los grupos ecologistas, a las academias, a los grupos ambientales y por supuesto a las universidades y a la sociedad civil, la ley que deroga el arco minero del Orinoco. Estoy con el autor intelectual de la ley, que es el profesor, el catedrático, ex senador de la República, Alexander Luzardo. También están llegando los movimientos indigenistas. Esta es una comisión compuesta por 3 comisiones: la Energía, Petróleo y Mina, la Comisión de Ambiente y la Comisión de Pueblos Indígenas, que ha elaborado la ley. Y por supuesto la intención y el alcance de la misma no es solamente derogar, sino también proteger los parques nacionales ya con el carácter de ley, que es bueno que la gente sepa que desde 1937 a 1992 se crearon los 43 parques nacionales que tiene Venezuela y que lamentablemente en esta oportunidad están siendo afectados por la actividad minera, entre otras cosas, además de la parte boscosa, la parte de lotes boscosos, de la reserva de Imataca, el Caura, el Caroní, el Paragua, el mismo Orinoco. Pero yo quisiera brevemente, en aras del tiempo, porque sé que el tiempo en la radio es bien corto, que sea el propio Alexander Luzardo quien haga pues la exposición de rigor brevemente para todos los oyentes. De todos modos, Américo, nos gustaría que luego regresáramos para tratar contigo un punto que tiene que ver con el aspecto político-legal del asunto, ¿no? Con mucho gusto. Okay. Ya te pongo a Alexander Luzardo al micrófono. ¿Aló? Bienvenido, profesor. ¿Cómo le va? Qué Muy gusto bien, tenerlo encantado. aquí hablando de este tema tan importante que nosotros lo hemos tratado muchísimo y con mucha frecuencia. Pero qué interesante este proyecto de ley. Explíquele un poco a los radioescuchas
¿cuál es la motivación y el alcance que tiene este proyecto de ley que ustedes están presentando hoy? Con mucho gusto, saludos a toda Guayana. Bueno, este proyecto de ley de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial hidroeléctrico, energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía. Ajá. Es un desarrollo de las normas ambientales de la Constitución, los artículos 127, 128, 129, también el artículo 304 que establece que las aguas como bienes insustituibles para la vida. Se desarrolla por lo que es el derecho transgeneracional. Ha sido elaborado pues a solicitud y en el fragor del trabajo de la Comisión Mixta Especial que preside el diputado del Estado Bolívar, Américo de Gracia, y conformado por distintas tendencias políticas. Es una respuesta no solamente en cuanto al desarrollo de las normas ambientales, también asume en sus 24 artículos la necesidad de asumir la demarcación sustentable de las tierras de los pueblos indígenas, pero es una demarcación sustentable con criterios ambientales que no se utilicen a los pueblos indígenas ni a ningún pueblo local para afectar su propio hábitat, su propio territorio y envenenar sus aguas. Se desarrolla, pues, se asume también en uno de sus títulos la protección especial de la cuenca del Caroní, esa cuenca estratégica que surte de agua y de electricidad a más del 65% del país. Se consagra la opción del ecoturismo como una opción económica y con criterios ecológicos para que el país, Guayana y el sur, porque también este es un proyecto que va más allá del mal llamado arco minero, que es una impostura porque se renombra sitios que ya tienen una denominación previa y una clasificación de acuerdo a los decretos y leyes. El caso de la Reserva Forestal de Imataca, de 3.800.000 hectáreas, de la Reserva Forestal del Caura. Todo eso sería sacrificado, la propia cuenca del Caroní sería sacrificado por el llamado arco minero. De tal manera que se establece la derogatoria de ese decreto 2248 del 24 de febrero de 2016, también la empresa Minero Militar y el decreto 3110 emitido por el presidente Chávez del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca, porque a través de esos instrumentos se ha intentado siempre penetrar las áreas protegidas, utilizar las necesidades, por supuesto, sociales que existen. No se trata de crear una persecución a pueblos, sino crear una transición hacia una economía sustentable a los efectos de que podemos salvar las reservas de agua dulce y de agua potable que están casi en situación de potabilidad. Eso no tiene precio, es mucho más importante que el oro, que el coltán, que cualquier otro, y por supuesto la biodiversidad de Guayana. Los últimos bosques, las aguas dulces disponibles en grandes cantidades están hacia el sur del Orinoco, y el objetivo de esa ley es proteger fundamentalmente esas reservas de agua dulce y potable y la biodiversidad, la electricidad también, el potencial energético de aquella zona y por supuesto promover una opción de una economía sustentable bajo la opción del turismo y otras opciones compatibles con aquellos ecosistemas frágiles del escudo guayanés. Ciertamente, profesor Alexander Luzardo, si no fuera suficiente con todo lo importante que es para el equilibrio ecológico de nuestro país, pero además también de toda esta parte del mundo, si no fuera suficiente con ese argumento, hay que pensar en uno que a lo mejor a alguna gente le resultará más práctico. Es que si se destruye la cuenca hidrográfica del río Caroní, sencillamente nos quedamos sin electricidad en Venezuela. Y sin electricidad es, bueno, la muerte de todo el desarrollo, ¿verdad? Y de toda la calidad de vida. Bueno, efectivamente, entonces, aunque la otra razón ya es suficiente, esta también viene a ser una razón práctica demasiado importante. Sí, pues sí, sin duda alguna, eso es agua, es biodiversidad, es energía limpia, electricidad, es economía sustentable, lo que está en juego, y esa ley promueve, a través de esos 5 títulos que se hablé, las disposiciones generales, que corresponde pues a la creación de la megareserva nacional de agua,
los criterios de sustentabilidad y la prerrogativa de que los contratos de interés nacional y aquellos que puedan afectar no solamente por razones económicas, sino porque están en juego las reservas de agua del país, no puede ser sometido por un decreto simple del Ejecutivo de un gobierno, cual sea, sino que tiene que ser sometido a un debate público. Si el país va a sacrificar sus reservas de agua, tiene que aprobarlo la Asamblea, pero tiene que ser bajo un criterio de una consulta pública y que la gente lo apruebe. Si la gente decide sacrificarse a sí misma, de destruir sus parques, sus bosques, bajo ese criterio extractivista en la cual está concebido el llamado Plan de la Patria, que es un plan macabro. Ese Plan de la Patria es un plan macabro, un plan de destrucción, porque engaña a la gente, dice que va a salvar el planeta, pero lo destruye aquí mismo, con una economía insustentable, con extractivismo, con rentismo. Eso es el Plan de la Patria. Entonces no es Plan de la Patria, es un plan antipatria en todo caso. Es correcto, ciertamente. Entonces, bueno, este proyecto de ley, que son 5 títulos, 24 artículos, una exposición de motivos, esmeramos en trabajar y bajo el apoyo persistente de la Comisión Mixta, de la Comisión de Ambiente, de la Comisión de Pueblos Indígenas, de la Comisión de Energía y Petróleo, y la Comisión Mixta que preside el diputado de Gracia, y que, bueno, aspiramos a que eso tenga una gran iniciativa, no solamente parlamentaria, sino popular, que la gente se empodere de ese proyecto de ley y que, bueno, estamos a la orden en ese Estado país que es el Estado Bolívar. Seguro. Muchísimas gracias, profesor Alexander Luzardo. Yo creo que ha sido interesante. Por supuesto, después viene el desarrollo de la información, ¿no? Es decir, cómo conocemos con mucho más detalle, digamos, el contenido de este proyecto de ley, precisamente para hacerlo un proyecto de ley que lo asuma el país en su conjunto. Creo que tenemos de nuevo a Américo por allí, ¿verdad? Sí. Américo, ajá, fíjate tú. Hay gente que se pregunta frente a esto, bueno, pero la Asamblea Nacional podrá discutir este proyecto de ley con la mayor amplitud, consulta con las comunidades indígenas, con los sectores académicos, científicos, con todas las comunidades nacionales, con el país, y terminar aprobando un proyecto de ley de ese tipo. Entonces llegará al Tribunal Supremo de Justicia, que simplemente cumple órdenes políticas desde el gobierno y dirá, pero nada vale porque todo es inconstitucional y nada sirve. Entonces, explícanos ya desde el punto de vista político y como parlamentario, ustedes saben que eso va a pasar. ¿Por qué de todos modos insisten en hacerlo? Primero porque es el rol legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional y no podemos renunciar a ello. Segundo, por eso es que estamos tomando la iniciativa de que la ley pase de ser una iniciativa parlamentaria a una iniciativa social, a una iniciativa popular, a una iniciativa colectiva de los venezolanos, que la hagamos todos como si fuese un hecho nuestro. La ecología, lo que estamos viviendo en materia de electricidad, de hambre, de desplazamiento de los pueblos, del genocidio que se está cometiendo en todas esas áreas, y de la que tú, de manera especial en tu rol de periodista, igual que todo el equipo que te acompaña, han sido testigos de excepción de toda esa tragedia, no puede ser simplemente un hecho legislativo o jurídico. Tenemos que empoderar a la gente de esta verdad. Además de la verdad del gobierno, tenemos que crear nosotros una posverdad, que es todos los efectos que esto ha traído y trae, y que por supuesto nosotros entonces tenemos que conquistar el corazón de la gente a propósito de que haga de un modelo, tenemos que propiciar un modelo de desarrollo distinto al rentismo, tanto petrolero como minero. Eso nos ha ido sumamente mal a los venezolanos con ese modelo, y por supuesto eso no puede ocurrir hasta que todos los venezolanos identifiquemos eso como el problema y no como parte del problema. O sea, tenemos que poner el énfasis no en el oro, en los diamantes, en el petróleo, sino en los venezolanos, en los trabajadores, en los ciudadanos. Más ciudadanía, menos Estado. O sea, es un modelo totalmente distinto al modelo rentista. Correcto. Ahora, Américo, yo ayer comentaba aquí en el programa
que algo interesante que ha ocurrido es que el gobierno lanzó aquella cosa terrible, pero desesperada también, del proyecto del llamado Arco Minero, buscando dinero sin importarle la destrucción que iban a causar. Pero un detalle interesante, prácticamente nadie, un año después, ninguna empresa transnacional está metida allí. Casi nadie ha firmado. Los que firmaron fue porque querían cobrar viejas deudas que el gobierno tenía con ellas por las demandas aquellas. Pero del resto no se ha metido nadie. Aparentemente, al ver la firmeza del Poder Legislativo y lo que señala la Constitución, muchos se han frenado. ¿Tú tienes esa misma percepción? No solamente que tenemos la misma percepción, Damián, te doy además como primicia que hemos peregrinado por muchas embajadas en Venezuela, le hemos hecho llegar el acuerdo a las empresas incluso que pretendían firmar los preacuerdos y por supuesto todas están conscientes y advertidas de que todos esos convenios son de carácter ilegales, inconstitucionales y por supuesto viciados, y nosotros tenemos la certeza que más temprano que tarde este gobierno, nosotros saldremos de esta pesadilla y tendremos que reponer el Estado de Derecho en Venezuela, y por supuesto las empresas transnacionales también están conscientes que sin el Parlamento todos esos contratos son leoninos y por eso no le han dado cabida a semejante aventura financista, porque sería de muy corto vuelo y además en los parámetros internacionales eso vale mucho y ha ayudado también de manera muy particular, y debo reconocer y agradecer, la OEA, la ONU, el Parlamento Europeo y por supuesto distintos actores de la vida internacional que saben y conocen de esta área y de esta materia. Eso es la situación aquí y ahora, y por supuesto a nosotros nos corresponde insistir en el camino que hemos escogido, que no es otro que el de garantizarle a Venezuela un rol y un camino financiero y económico y un modelo distinto al rentismo y tanto al rentismo petrolero como al rentismo minero, y que yo estoy seguro que la nueva Venezuela, la que nacerá después de las cenizas de esta circunstancia histórica que estamos viviendo, aspiro y espero que sea totalmente distinta y diferente a la que hemos vivido. O sea, Américo, que podríamos decir que independientemente de las maniobras del uso por parte del gobierno del TSJ, que dirá que esto no sirve y que es inconstitucional y que la Asamblea no tiene derecho a nada, etcétera, etcétera, estas iniciativas, a pesar de eso, ya han logrado un efecto. Si no, ya tendríamos la destrucción en marcha. Eso es correcto. La destrucción está en marcha de otra manera porque, sin lugar a duda, la actividad minera existe y claro, el extractivismo está allí presente, pero no con los dividendos que el gobierno quería obtener por parte de manera ilícita y leonina con las grandes transnacionales. Eso es lo que hemos parado, pero la destrucción como tal no se ha detenido. Acuérdate que ellos tienen una empresa que la manejan ellos mismos, que es Caminpen, que es la empresa, compañía anónima de los militares, que están usando, y te voy a dar a ti los documentos y la primicia para que manejes esa premisa de cómo a través de convenios entre Caminpen, el Ministerio de Minas y personas afectas al régimen están entregando no concesiones, sino lo que ellos llaman alianzas estratégicas, que son una suerte de concesión para disfrazar, porque las concesiones tendrían que pasar obligatoriamente por la Asamblea Nacional. Correcto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Américo. Gracias, estaremos Damián, pendientes cuando traigan ese foro para acá, para Guayana, para darle con también gusto, toda la difusión del caso. Gracias. Saludos. Bueno, interesante este tema, esta información. Yo creo que esto va a dar muy buenos resultados para Venezuela.